Buenas tardes. En nombre de Ateneo Jerez les doy la bienvenida a esta actividad. Esta actividad es muy importante para nosotros, siempre lo ha sido la sección de Ciencia de la Salud, pero esta tarde nos reencontramos con la sección y eso siempre es una alegría y una buena noticia, porque nos hace falta hablar de salud. Doy las gracias al coordinador, Andrés Galán, y doy las gracias, por supuesto, a la doctora Raquel Alfaro. Y espero que disfruten, que se informen, que es lo que pretendemos con esta actividad. Muchas gracias. Pues buenas tardes a todos y a todas, ateneístas y público en general, que habéis querido acompañarnos en esta conferencia organizada desde la sección de Ciencia de la Salud y que lleva por título Importancia en la vacunación o Importancia de la vacunación. El grupo de Ciencia de la Salud está compuesto por un grupo de médicos, psicólogos, psiquiatras, que tiene por objetivo dar herramientas a la población en general para hacer frente a dificultades, ya sean de origen orgánico o de origen psicológico. La conferencia de hoy la va a desarrollar la compañera Raquel Alfaro, cuyo currículum es el siguiente. Voy a poner un resumen del currículum porque si no estaríamos aquí hasta mañana. Ella es licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad de Córdoba, es especialista en Medicina Familiar y Comunitaria por el Hospital Comarcal Marina Baiza, desde Alicante. Es doctorada en Medicina Clínica por la Universidad Miguel Hernández, de Elche, Alicante. Es especialista universitario en vacunas por la Universidad de Santiago de Compostela. Está cursando máster en vacunas por la Universidad de Murcia. Es miembro del grupo de trabajo de enfermedades infecciosas, migrantes, vacunas y actividades preventivas del grupo Semergen. Ha realizado y presentado ponencias en congresos nacionales y autonómicos relacionados con el ámbito de la prevención y de las vacunas. Es docente en el proyecto ANDAVAC. Es también docente en cursos de actualización en vacunas en adultos, como vacuna COVID, en el distrito de Cádiz-Las Andas. Es docente en cursos de hábitos saludables. Tiene actividades formativas relacionadas con vacunas en su área de trabajo, tanto en gripe, neumococo, virus del papiloma humano, herpes zóster y el virus del mono. Publicaciones más recientes, voy a nombrar dos de ellas. Es coautora del libro Neumonía adquirida en la comunidad extrahospitalaria, y ha participado también en un estudio observacional prospectivo sobre el efecto de los SGLT2, es decir, el SGLT2 es un medicamento que se utiliza para el tratamiento de la diabetes, que tiene su acción a nivel renal, y ellos han hecho un estudio para ver cómo se reduce o se produce la remodelación del ventrículo a nivel cardíaco. Y sin más, yo le doy la palabra a la doctora para que nos exponga su conferencia. Voy a coger el micro más. ¿Sí? Sí. Bueno, muchas gracias a Andrés por la presentación. Gracias a ti. Y muchas gracias por la invitación a este sitio tan bonito de Jerez. Y sobre todo para un tema que a mí me apasiona, como es hablar de la vacunación, y creo que es fundamental para la población conocer más de las vacunas. Como tú bien has dicho, soy médico de familia, y los médicos de familia, entre muchas actividades que tenemos, una de las más importantes desde mi punto de vista es la prevención. Nosotros le decimos a nuestros pacientes que se controlen las cifras de presión arterial, que hagan ejercicio físico, que no fumen, que tengan una alimentación saludable, que se hagan revisiones de salud, todo para que no enfermen. Y este círculo lo completa de una forma muy importante la vacunación.
Fíjense si es importante, estos datos son de la última temporada de gripe, la última normal antes de la pandemia, porque como sabéis estas últimas temporadas pues, han sido diferentes porque llevábamos mascarilla, no había tantos virus circulantes, ahora ya estamos volviendo a ver muchos virus circulantes, pero bueno, estos son los datos de la última temporada de gripe. Como ven aquí, la gripe en esta temporada causó hasta 27.700 hospitalizaciones, 3.900 fallecimientos. Y fíjense si es importante que con una vacunación al año podamos evitar no solo esto, sino todas las complicaciones que está ampliamente demostrado que produce la gripe. La gripe no es solamente la enfermedad respiratoria banal que parece que es. Está completamente demostrado que la gripe, a la semana de tener gripe, tenemos un riesgo por 10 de sufrir un infarto agudo de miocardio. Este riesgo multiplica también por 8 la incidencia de una neumonía o de un ictus, produce complicaciones neurológicas, produce alteraciones en los pacientes con diabetes, con complicaciones a nivel de la glucemia, cetoacidosis diabética, y también produce una alteración de la calidad de vida. Y ustedes me dirán, bueno, pero es que yo me vacuno de gripe, como me dicen mis pacientes, o me vacuno de COVID y yo cojo el COVID o cojo la gripe. Sí, o puedes coger la infección, pero evita que te hospitalices y que mueras. Lo que fundamentalmente evita la vacunación es una complicación grave, una complicación, como digo, de hospitalizar o de morir. Como vemos aquí, no solamente tenemos la gripe como impacto importante en nuestra salud. El neumococo es una bacteria que produce no solamente neumonía, produce otitis en los niños, sinusitis y complicaciones mucho más graves que pueden ser meningitis o enfermedad diseminada. Vemos cómo la incidencia de, no sé si lo veis bien porque yo lo veo oscurito, pero bueno, no sé si se ve bien, la incidencia de neumonía aumenta conforme somos más mayores, la barriga roja sería los mayores de 65 años y no solo con el aumento de la edad, sino que tenemos otras enfermedades como enfermedad cardíaca crónica, si somos fumadores, bebedores, asmáticos o tenemos enfermedad pulmonar crónica. Y fíjense qué importante que una vacunación a lo largo del año, a lo largo de la vida, perdón. De neumococo nos vacunamos solamente una vez en la vida y probablemente la tengan ustedes puesta. Y con esta vacuna estamos evitando no solo neumonías, como he dicho, sino complicaciones mucho más graves. Vacunarte del neumococo evita una de cada 3 neumonías, pero no solo por neumococo, sino de cualquier germen que puede provocar una neumonía. O el herpes zóster. El herpes zóster es conocido comúnmente como culetilla. Parece un nombre pues, como que es una enfermedad poco importante, pero si alguno de ustedes o algún conocido ha tenido un herpes zóster o una neuralgia posherpética, seguramente no le parezca una enfermedad tan banal. Hasta el 30% de los pacientes que tienen un herpes zóster pueden sufrir una complicación que es la neuralgia posherpética. La neuralgia posherpética es una complicación que ocurre y es un dolor incapacitante muy importante que afecta mucho la calidad de vida de los pacientes que la sufren. No es una enfermedad mortal, no es una vacuna que nos produzca, nos evite la mortalidad, pero sí que es una vacuna, la del herpes zóster, que nos mejoraría muchísimo la calidad de vida. Muchas veces no se trata de vivir 100 años, sino se trata de vivirlos con calidad de vida. Conocerán la viruela es la única enfermedad erradicada. Esta enfermedad fue erradicada única y exclusivamente gracias a la vacunación. En 1980 esta enfermedad se consideró erradicada, una enfermedad que se ha llevado por delante la vida de más de 300 millones de personas. Y como digo, es la única enfermedad erradicada de la historia y ha sido gracias a las vacunas. Parece que el micrófono no funciona. ¿No funciona? Se oye perfectamente, se oye perfectamente. Sí. Sí. Este señor es Edward Jenner. Edward Jenner, se ríen por ahí detrás, por una anécdota. Este señor descubrió en 1786 que las mujeres que ordeñaban vacas en París, en Francia, no se contagiaban de viruela humana. Ellas tenían unas pústulas en las manos de ordeñar vacas con viruela
pero no sufrían la viruela humana, la viruela que mataba tantísimas personas. De ahí, por cierto, viene la palabra vacuna, de vaca. ¿Qué hizo Jenner? Pues dijo, pues voy a coger un poquito de líquido de estas pústulas y lo voy a inocular a una persona y voy a intentar a ver si sufre la viruela. Este es el hijo de su jardinero que le inoculó el material de la pústula que tenían estas mujeres que lo tenían vacas, y este niño no sufrió viruela. Bueno, esta ilustración de la época ya nos muestra cómo hasta en el siglo XVIII había antivacunas, y no sé si lo veis desde allí, pero es pues, como una parodia. Le salen partes de vaca, de cuernos, pezuñas a la gente que estaba inoculando. No sé si conocen la expedición Balmis. ¿Han oído hablar de ella? ¿Sí? Bueno. La vacuna de la vacuna de la viruela la introdujo en España un médico de Gerona, que se llama Francesc Pigain, que, conocedor de los trabajos que hacía Jenner, le pidió linfa vacunal para que la trajera a España para ver si podía vacunar también de viruela en nuestro país. Jenner le mandó la linfa y empezó vacunando en la zona de los Pirineos, y en casi un año vacunó a más de 7.000 personas. En 1803, los alcaldes de Lima y Bogotá, los alcaldes, no sé si allí son alcaldes, bueno, sí, creo que sí, de Lima y Bogotá, pidieron ayuda pues, a las autoridades peninsulares porque tenían una epidemia de viruela muy importante en América. ¿Qué hicieron? Pues le mandaron linfa vacunal en unos frasquitos de cristal, pero no llegó bien porque no servía, el virus estaba muerto y no inmunizaba. Esto dio lugar a la Real Expedición Filantrópica de la Vacuna, o Expedición Balmis, gracias al médico que tienen aquí, Francisco de Balmis, quien pidió ayuda a Carlos IV en 1803 y financió esta expedición de forma que llevaron niños expósitos, niños huérfanos, y en esta corbeta, la corbeta María Pita, salieron del puerto de A Coruña en 1803 y van pasando lo que es la infección de niño a niño para que el virus llegara en buenas condiciones y pudiera inmunizar. Estos niños iban a cargo de la enfermera Isabel Zendal, que todos conocemos ahora por el famoso hospital madrileño, que fue la enfermera que iba cuidando de estos niños y haciendo esta labor. Esta corbeta llegó a Centroamérica, ya se dividió en dos expediciones simultáneas y consiguieron inmunizar a toda América y llevar la vacuna de una forma diferente. Bueno, ya he contado la historia un poquito, a mí me parece que es súper interesante y muy interesante, la verdad. ¿Qué es una vacuna? Bueno, pues una vacuna es una suspensión de microorganismos vivos o muertos que se inyectan en el organismo, hay otras vacunas que se inhalan, otras que son tomadas, de forma que nos producen anticuerpos. Eso es lo básico. Lo que inyectamos se llama antígeno y lo que nosotros producimos son anticuerpos. La vacuna COVID es un poco diferente, ahora os comentaré cómo es, pero esto es básicamente lo que hace una vacuna. El sistema inmunitario, bueno, pues es un complejo sistema de células y moléculas que interaccionan entre sí para defendernos frente a los patógenos externos. Tenemos dos tipos de respuestas, que son la inmune, la innata y la adaptativa. Esto es un rollo muy grande, esto no se lo voy a explicar, pero un poquito para que tengan una idea de cómo funciona nuestro sistema inmunitario. La respuesta inmune innata serían las barreras físicas que se encuentran en los microorganismos patógenos cuando entran en nuestro organismo, y la adaptativa serían los linfocitos, que son los que fabrican anticuerpos y células de memoria que se acuerdan de la infección cuando ya entra en nuestro organismo. De modo muy esquemático, con imágenes de la vida es así, entre los microorganismos se encuentran con la inmunidad innata, que son pues esto, las barreras físicas, los pelillos que tenemos en la nariz, algunos quedan ahí atrapados y otros consiguen pasar. Cuando nosotros vacunamos, lo que hacemos es darle a nuestros policías del cuerpo, que serían los linfocitos, una foto de los microorganismos patógenos, pero una foto que no nos hace daño, de forma que cuando estos entran, el policía dice: "Hey, yo te conozco,
tú eres malo, y entonces van los anticuerpos y lo neutralizan antes de que nos cause una enfermedad. Lo he explicado como para primero de primaria, pero yo creo que es la forma más sencilla de entender esto. La vacuna COVID tiene una tecnología un poquito diferente. Es una vacuna de ARN mensajero, ahora todos sabemos lo que es el ARN mensajero, por lo menos nos suena. No es una tecnología nueva, es algo que lleva más de 20 años estudiado. Lo que pasa que parece que ha sido una cosa como que se acaban de inventar, o que nos puede provocar muchas alteraciones, y hay que decir que gracias a las vacunas, a la vacuna del COVID, se han salvado muchísimas personas. Recuerden cómo estábamos en marzo del 2020 y cómo estamos ahora, pese a lo que diga mucha gente. La vacuna de ARN mensajero, en vez de meternos el antígeno, el microorganismo atenuado o muerto, lo que hace es que le mete a nuestro cuerpo las instrucciones para que nuestro cuerpo fabrique el antígeno en sí. De forma que cuando entra el virus en nuestro organismo, ya tenemos anticuerpos que neutralizan el virus y evitan que enfermemos. Que enfermemos a veces, y otras veces no evita que enfermemos, pero sí que hospitalicemos o muramos por esta enfermedad. La vacunación de siempre ha sido una cosa de niños. Siempre hemos pensado en vacunas y hemos pensado en los niños. Y esto está muy bien porque a principios del siglo XX pues los niños eran los que se morían de enfermedades infecciosas. Entonces el foco, ¿dónde estaba? Pues en esta población. Todos recordamos que hace muchísimos años muchos de los niños que nacían a los pocos meses fallecían, probablemente la mayoría por enfermedades infecciosas como el sarampión, polio, que prácticamente ya no se ven. ¿Qué pasa? Que con los cambios demográficos pues esto cambia. En el siglo XXI la vacunación cobra un enfoque a lo largo de la vida y trata de mejorar la calidad de vida, el bienestar, la salud de todas las personas. En la pirámide de población no se ve, pero en 2016 teníamos como un 19% de personas mayores de 65 años, en 2031 será de un 26%, pero es que en 2066 los mayores de 65 años van a llegar a casi el 36%. Así que hay que pensar que a los niños hay que vacunarlos, por supuesto, hay que seguir vacunándolos, pero hay que cambiar la mentalidad y pensar en un concepto de vacunación a lo largo de toda la vida. Como digo, los calendarios vacunales antiguos pues eran hasta los 14 años, vacunaban en polio, difteria, tétanos, viruela, afortunadamente ya erradicara. Este es un calendario de aquí de Andalucía, no hace tanto tiempo, que era solo para los niños, desde 2011, es hace muy poquito tiempo. Y desde 2018 el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud ya ha creado el concepto de calendario a lo largo de toda la vida. Este es el calendario que tenemos para el año 2023 y yo les voy a hablar un poquito de la vacunación en embarazadas, adolescentes y adultos. Si quieren saber algo de los niños no tengo ningún inconveniente, pero bueno, como la mayoría, la charla se trata de adultos, pues me he enfocado más en adultos y no podemos estar aquí hasta mañana hablando. Como les digo, les voy a hablar un poquito de la vacunación en embarazadas, en adolescentes, en adultos y en adultos de riesgo. Las embarazadas tienen que vacunarse fundamentalmente de estas tres vacunas: gripe, tosferina y de la vacuna del COVID. ¿Por qué se tienen que vacunar las embarazadas de gripe? Está demostrado que las embarazadas tienen 18 veces más complicaciones por gripe, sobre todo si la infección ocurre en los últimos trimestres de embarazo, con una mortalidad materna importante y un riesgo de prematuridad, es decir, de que el bebé sea prematuro. Vacunando a la embarazada no solamente protegemos a la embarazada, sino también protegemos al bebé. Los niños hasta que no tienen 6 meses no se pueden vacunar de gripe, de forma que vacunando a la madre le pasamos anticuerpos a través de la placenta al bebé y lo tenemos protegido hasta que podamos vacunar al bebé, en este caso. La vacuna de la tosferina es algo similar. Los niños no se pueden vacunar de tosferina hasta los 2 meses y la tosferina en los 3 primeros meses de vida es muy importante, muy grave más que muy importante, y causa mortalidad y mucho ingreso hospitalario, incluso inicia a los bebés. Se vacuna a las embarazadas en la semana 27 o 28 para que pasen esos anticuerpos y cuando el bebé nazca esté protegido frente a esta enfermedad. Y la vacuna de COVID, bueno, pues ya saben que las embarazadas tienen más riesgo de tener COVID y un COVID grave debido a que el embarazo
ya causa un estado de que la sangre, como si dijéramos, tiene más fácil formar trombos, y el COVID, como sabemos, es una enfermedad protrombótica que nos hace que podamos tener trombosis. Entonces, si se junta todo, pues la embarazada tiene mucho más riesgo de tener complicaciones importantes. De los adolescentes voy a hablarles únicamente de dos vacunas que creo que son las más relevantes. La vacuna frente al virus del papiloma humano y la vacuna frente al meningococo HWY o Nimenrix. ¿Por qué les voy a hablar de la vacuna del papiloma humano? Bueno, el virus del papiloma humano es la infección de transmisión sexual más frecuente en todo el mundo. Un 80% de personas sexualmente activas se contagiarán de virus del papiloma humano a lo largo de la vida. Y el virus del papiloma humano puede provocar cáncer. Todos tenemos asociado virus del papiloma humano, cáncer de cuello de útero. Bueno, pues eso es solamente la punta del iceberg, como se ve aquí. Hay mucha patología que no se sabe, que no se ve, pero que la provoca también el papiloma, el virus del papiloma, como verrugas genitales, cáncer de cabeza y cuello, y en el varón cáncer de ano y de pene. Antes se vacunaba a los 14-15 años, pero debido a la disminución de la edad de inicio de las relaciones sexuales, ahora se vacuna a los 12 años, con idea de que nuestros adolescentes, cuando empiecen las relaciones sexuales, estén ya protegidos. No es incompatible que hayan iniciado las relaciones sexuales para vacunarse, pero sí que es mejor hacerlo cuanto antes. Desde este año está incluido, bueno, incluido está siempre, pero financiado, que los niños, los varones, se vacunen frente a este virus. Antes solo se vacunaban las niñas. Entonces, como se ha visto que la incidencia de cánceres en varones es casi tan importante como en mujeres, en el caso, por ejemplo, de las verrugas genitales, en rojo vemos las mujeres y en azul los varones, es casi igualitario, pero es que en cánceres de cabeza y cuello es mayor la incidencia incluso en varones. Y también por un motivo de equidad. Con esto que ahora tanta igualdad, pues en esto es otro tema que hay que estar en igualdad. Los varones tienen que tener el mismo derecho a las mujeres a estar protegidos. Decía que iba a hablar de dos vacunas, otra es la del meningococo HWY, la vacuna Nimenrix. Esta vacuna se pone en los niños a los 12 meses y a los 12 años. Se puede vacunar antes, se puede vacunar desde los 2 meses, pero financiado está a partir de los 12 meses y a los 12 años. ¿Por qué vacunar frente al meningococo? Por la gravedad que tiene. No es que sea una enfermedad muy frecuente, afortunadamente, pero provoca meningitis grave, que no solamente puede hacer que nuestros niños fallezcan, sino que niños y mayores, adolescentes, perdón, sino que tengan secuelas muy importantes a nivel del sistema nervioso central, como sordera, amputaciones y demás enfermedades. Con lo cual, esta vacuna no solamente, ya digo, se pone en los niños, sino que en los adolescentes se hace un rescate para que todos nuestros adolescentes estén vacunados frente a esta bacteria. Este año, como novedad, también se ha incluido financiada en el calendario vacunal de los niños la vacuna frente a otro tipo de meningococo, que es el B. ¿Vale? No la comento porque es solamente de niños, pero también los adultos se pueden vacunar. Los adultos han de vacunarse de gripe, de neumococo, de tétanos, de herpes zóster y de COVID. ¿Por qué se tienen que vacunar las personas mayores? Bueno, pues de la misma forma que nos salen canas, nos salen arrugas, se nos arruga la piel, pues nuestro sistema inmunitario envejece. Esto se conoce como inmunosenescencia. La inmunosenescencia es el envejecimiento del sistema inmunitario y esto nos hace más susceptibles a enfermedades como la gripe, el neumococo, el herpes zóster, la difteria, y tenemos que vacunar a las personas cuanto antes, a las personas mayores, antes de llegar a la inmunosenescencia, porque también la respuesta a las vacunas es menor cuanto más inmunosenescente es tu sistema inmunitario. Cuando nacemos, nuestro sistema inmunitario es muy exigente, estamos muy expuestos a las infecciones, se va desarrollando a lo largo de la vida y cuando llegamos a la edad adulta anciana, esta respuesta inmunitaria es muy bajita y aumenta mucho el riesgo de enfermedades infecciosas. El riesgo sería menor en niños y adultos jóvenes y mucho más riesgo en personas inmunodeprimidas o con comorbilidades. ¿Qué son personas inmunodeprimidas? Pues las personas que por sus enfermedades o por tratamientos que reciben tienen su sistema inmunitario debilitado. Personas en tratamiento con quimioterapia,
con fármacos para enfermedades autoinmunes, artritis reumatoide, psoriasis. Ahora hay muchísimos fármacos que atacan el sistema inmunitario porque nuestro sistema inmunitario es el que nos causa esa enfermedad. Entonces hay muchas personas con este problema. Y comorbilidades no es más que personas con diabetes, enfermedades pulmonares crónicas, enfermedades cardíacas. Dentro de estos adultos de riesgo hay que vacunarse de muchas más cosas además del adulto mayor. Las personas con insuficiencia renal, con enfermedad cardiovascular, con enfermedad respiratoria crónica, tienen que vacunarse de todo esto que he dicho antes y otras más que cada cosa particular tiene sus características. De la misma forma, las personas con diabetes son más susceptibles a enfermedades infecciosas. ¿Cuántas personas con diabetes hay y cuántas hay sin diagnosticar? Eso es otro tema que tenemos y que Andrés sabe porque hasta hace muy poquito estaba sentado en una consulta igual que yo y lo sabe y las complicaciones que nos provoca la diabetes. Pues una de ellas es un mayor riesgo de infecciones. La gripe, como les he dicho al principio, causa entre 3 y 5 millones de casos de enfermedad grave en el mundo y hasta 650.000 fallecimientos al año. Parece que es una enfermedad muy banal, como ahora dicen mucho de vamos a gripalizar el COVID. Bueno, pues mejor no gripalizarlo porque no es una tontería la gripe, ¿de acuerdo? Afecta a todas las edades, fundamentalmente niños menores de 5 años y mayores de 65. Y desde este año también hay una novedad en el calendario vacunal, que se vacuna a todos los niños entre los 6 meses y los casi 5 años. ¿Por qué? Porque son muy transmisores de la gripe. ¿Y quién cuida a muchos de estos niños? Pues sus abuelos. Sus abuelos que tienen su sistema inmunitario debilitado y tienen riesgo de contraer esta infección por culpa, pobrecitos, de los niños que vienen infectados. Tenemos la vacuna del neumococo, que también lo he comentado al principio. Aquí he puesto la vacuna 13, pero ya tenemos una que es mejor todavía, es 20. 13 significa que nos protege frente a 13 tipos, por decirlo así, de neumococos. Pues la 20 nos va a proteger frente a 20. Pronto probablemente la tengamos incluida en el calendario, pero ya se puede comprar y se puede vacunar todo el que desee protegerse un poquito más que con la 13. Esta vacuna se administra ahora mismo entre los 60 y los 72 años y en personas que tienen riesgo, como hemos dicho antes, diabetes, asma, enfermedades cardíacas y demás, ¿vale? Una sola vez en la vida en personas más o menos normales, personas que tienen inmunodepresión, pues tienen que vacunarse posteriormente con otro neumococo, pero de forma general, fíjese, una vez en la vida nada más, y con eso protegemos frente a estas infecciones, como les he comentado, de neumonía, meningitis, sepsis o enfermedad diseminada por neumococo. El COVID. Bueno, que hartos estamos de COVID, de cuarta dosis, quinta dosis, dosis de refuerzo, segunda adicional, tercera adicional. Esos conceptos deben desaparecer. No son ni cuarta ni quinta dosis, son vacunas adaptadas a las nuevas variantes. De la misma manera que la gripe, cada año nos ponemos una vacuna diferente y parece que eso nadie lo sabe, todos los años, en función de los virus que han circulado en el hemisferio sur, porque cuando aquí es verano, es invierno en el hemisferio sur, pues en función de los virus que circulan en el hemisferio sur, se hace la vacuna para nuestro invierno. Cada año es diferente. Bueno, pues estas vacunas de COVID no es otra vez me voy a vacunar, pues lo mismo, ¿no? Estas vacunas están adaptadas a las nuevas variantes, Omicron, Kraken o como se quiera llamar. Y probablemente las próximas vacunas que aparezcan sean diferentes. Entonces hay que desterrar el concepto de otra vez la misma vacuna o me voy a volver a vacunar. No, es una vacuna adaptada. Parece que estoy riñendo, pero es que todo el mundo, otra vez la vacuna, otra vez, no, pues no es la misma vacuna, es una vacuna adaptada. Y está demostrado que disminuye la hospitalización y el COVID grave y la muerte. Una pregunta, ¿por qué casi todas las vacunas tardan muchos años en desarrollarse y esta ha sido tan rápida? Porque yo, por ejemplo, pienso que todavía no está la vacuna. ¿Me podría, por favor, responder? Sí. He comentado al principio, que creo que usted ha llegado un poquito más tarde, que la tecnología de ARN mensajero lleva más de 20 años en estudio. Se ha utilizado esta tecnología porque es una forma rápida, más rápida de producir vacunas. Y si la pandemia hizo que todos los países del mundo pusieran todos sus esfuerzos económicos
y de científicos en desarrollar cuanto antes una vacuna. Si ahora mismo nos dedicamos solamente a hacer que esta enfermedad, encontrarle una solución, y todo el mundo se pone, todo el mundo me refiero a todo el mundo, al mundo en general, a buscar la solución a esa enfermedad, probablemente la encontraríamos mucho antes que no como ahora. Pasa con una enfermedad rara, no se ponen medios, ni se ponen ni medios humanos ni económicos para conseguir esto. Entonces, como era una cosa mundial, todo el esfuerzo se puso en el desarrollo de estas vacunas. Bueno, cuando yo trabajaba en el hospital, en la puerta de urgencias, recuerdo que llegaba con una heridita, a la vacuna del tétano. Bueno, pues no es así. Simplemente hay que poner 5 dosis a lo largo de la vida, que se ponen hasta los 14 años, y una dosis de recuerdo a los 65 años. Con eso estás protegido. Sí que es verdad que si tienes un accidente de tráfico con unas lesiones muy graves, pues ante la duda se pone una dosis de recuerdo, pero no por hacerte un cortecito. Si estás correctamente vacunado, haya que vacunar cada vez que tengas una herida. Al herpes zóster, lo he comentado también al principio, en Andalucía está financiada solamente en determinados grupos de riesgo. Probablemente se vaya a incluir la población de 65 y 80 años en un futuro no muy lejano, y habría que administrarse 2 dosis. Aunque ahora mismo, como he dicho, con la del neumococo, que nos protege frente a 20 tipos, no está financiado para todos los grupos de edad. Uno puede ir a su médico de familia y que se la recete y comprarla en la farmacia y se la administra en el centro de salud. Porque ya no es solo el herpes zóster, sino es la neuralgia posherpética que he comentado, que produce muchas alteraciones en la calidad de vida de las personas. Y bueno, ya para terminar, decir que cuando alguien quiere saber de vacunas tiene que ir a fuentes fiables. Eso de poner en Google vacuna COVID, lo primero que te va a salir es que es malísima, que sale siempre lo malo. Si tú pones bulto en el cuello, te sale que tienes cáncer, ¿no? Pues de la misma forma hay que ir a fuentes fiables para informarnos de vacunas. Podemos ir a la página del gobierno, podemos ir a la página de la Agencia Española del Medicamento o a la página de Andavac. La página de Andavac es una página que tenemos en Andalucía, que es la envidia de toda España. Está para profesionales sanitarios y para el público en general, y dentro del calendario que les he mostrado de vacunaciones a lo largo de la vida, si tú pinchas en cada vacuna, te desglosa a qué edad te la tienes que poner, para qué sirve, cómo se pone y de lo que te protege. Las vacunas son la solución más costo efectiva y más beneficiosa para protegernos de enfermedades infecciosas. Salvan millones de vidas todos los años, pero las vacunas salvan vidas solamente si se administran. Y yo, como profesional sanitario, creo que somos los primeros que debemos estar ahí, poder informar a nuestros pacientes de que existen las vacunas y ponérnoslas. Esa soy yo, ¿vale? Vacunas. Pasar con la mascarilla no suena. Para terminar, como conclusiones, la vacunación salva millones de vidas todos los años. Es segura, sus efectos están ampliamente estudiados, nos protegen frente a enfermedades infecciosas. Hay enfermedades que los nuevos pediatras que aparezcan nunca van a ver probablemente, como es polio y sarampión, y eso es única y exclusivamente gracias a la vacunación, y que la única enfermedad erradicada en la historia es la viruela, y fue gracias a la vacunación. Y muchas gracias a todos. ¿Una pregunta? Sí, claro. Yo todos los años recibo una llamada del centro de salud invitándome para que me ponga la vacuna de la gripe del neumococo. Yo entiendo por las llamadas que es todos los años, de que el neumococo hay que ponerla todos los años. No. Y por lo que he oído aquí, claro, yo la verdad que los últimos 4 años la he rechazado, la del neumococo. Pues entonces por eso le llaman todos los años. Pero es que anterior sí lo hice. ¿Perdón? El anterior, o sea, de 4 años, pero el anterior, del año quinto, o sea, 5 años antes, sí me la puse. Pero quiero decir, no hay un registro que diga, no, este señor ya se puso en el neumococo y ya no puede. Sí hay un registro y lo puede consultar su médico o su enfermero. Hay 2 tipos de vacunas, ¿vale? Una vacuna que es esta que he dicho, que se pone una vez en la vida, que es la 13-valente, la Prevenal, que también se pone en los niños. Y hay otra vacuna
que es menos inmunógena, es menos efectiva y se pone en determinados casos en pacientes con alguna enfermedad más de riesgo después de la 13. Pero ¿qué pasa? Si a usted le pusieron esa antes de existir esta, por eso le están llamando. Pero la que se tiene que poner es la 13 ahora mismo. Probablemente usted se haya vacunado de la otra. Posiblemente. Y hay otra cosa, yo tengo un problema del sistema inmunitario un poco alterado. Y hay determinadas vacunas que no debería ponerme en momentos de inmunodepresión, es decir, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, un paciente con VIH, ¿no? Con infección por el virus. No, el tema mío es de plaquear. No, no, quiero decir, no me iba a poner un ejemplo. Es que en un caso concreto, a lo mejor tiene que ser así, pero es un tema del plaqueario. Cuando uno está inmunodeprimido en un momento dado, o sea, por ejemplo, tenemos los linfocitos por debajo de un número determinado. Tenemos mucho riesgo de infección. Entonces, hay ciertas vacunas que no son de virus muertos o de virus atenuados, son vacunas de virus vivos, como el sarampión, la triple vírica, el sarampión, rubeola, paperas, otras de niños. Entonces, esas vacunas en las personas que están inmunodeprimidas, al igual que en las embarazadas, no se pueden poner porque tienen riesgo de que le causen la enfermedad. Pero solamente las vacunas que son vivas o atenuadas. El resto de vacunas no dan ningún problema. ¿Y el COVID tampoco? El COVID tampoco. El COVID es no es ni vacuna muerta, es una vacuna de ARN mensajero. Como he explicado, que son las instrucciones, no tiene virus, no puede provocar la enfermedad. Muchísimas gracias, Raquel, por tu magnífica y clara, sobre todo, conferencia, y darte las gracias también por tu disponibilidad y por habernos deleitado de esta forma de un tema tan interesante. Y ahora, si alguien más de la sala quiere hacer alguna pregunta. Lo he intentado explicar de modo que se entienda más complicadamente ciertas cosas, explicarlas que son... Cuando se viaja a países tropicales hay una serie de vacunas determinadas que el suministro sería digo que ya he pasado eso. Pero lo que no sé es si eso hay que repetirlo cada cierto tiempo o tiene una vigencia determinada. Hay vacunas que sí que hay que repetir y otras que no. Pero la mayoría es que repetirlas. Y en función del país al que va y en función de las actividades que va a realizar, no es lo mismo irte a un resort en Sudáfrica que irte de safari a ver animales. Pues en función de dónde va, el tiempo que va y la zona a la que va, pues hay que vacunarse de malaria, de fiebre amarilla, y dependiendo del sitio, por eso hay que ir a sanidad exterior, que eso está en Cádiz, y te informan en función de la zona y de la actividad que va a realizar de lo que se tiene que vacunar. Sí, por favor, una pregunta. ¿Hay alguna relación directa en los estudios que vinculen de algún modo el COVID con una serie de enfermedades obstructivas en las arterias, como puede ser en el cerebro o en el corazón? ¿Hay algún estudio real sobre ese aspecto? Algunas las vacunas de AstraZeneca y de Janssen sí que demostraron en unos casos muy pequeñitos, en un número muy pequeñito de casos, que podían provocar un problema de coagulación. Pero es más frecuente en la población general ese problema que relacionado con la vacuna. De todas formas se retiraron por ese motivo. No es que se retiraran, es que como la vacuna de Pfizer que conocemos o de Moderna eran más efectivas y la inmunidad duraba más, pues se optó por seguir con esa. Pero sí que se vieron más casos de los esperados, pero no más casos que en la población general. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pues si no, damos por finalizada la conferencia y nuevamente darte las gracias. Gracias, bien.